cercano Rockstar. a un Sí, calor sí, sí. Rockstar bien así. Rockstar, es que me pues gustaba. miel cómo se veía, marica. Bien, Inició. damas y caballeros, muy buenas noches. Buenas noches. Salud. Salud. Una noche más. Una noche más. Ya llevamos un montón de tiempo. Un montón de tiempo contando historias en este lugar. Cada mes, cada 15 días estamos reuniéndonos, convirtiendo este espacio en algo parecido a un ritual. Han pasado una cantidad de voces maravillosas. Y hoy tengo la fortuna y el placer de presentar a dos grandes personas, pero sobre todo dos grandes cuenteros, que van a hacer de esto una noche inolvidable. Entonces, ¿quieres que hagamos contracuenteo? Bueno, hagamos contracuenteo. ¿Quién aquí cuenta? ¿Quién aquí cuenta? Clever, Chivo, y tú. Vale, listo. Vamos a empezar con un contracuenteo como para calentar motores, como para que ustedes, quienes vienen aquí por primera vez, Nico viene por aquí por primera vez, tú, bienvenidos. Entonces vamos, para que vayan entendiendo más o menos de qué se trata este tipo de cosas, ¿no? Cuento corto. Un contracuenteo es cuento corto, sigue el siguiente narrador, cuento corto, sigue el siguiente narrador, y ustedes aplauden cuando sientan que es momento de aplaudir. O sea, si el cuentero se queda callado, ustedes tienen que interpretar si esta vaina es silencio escénico o si realmente se acabó el cuento. ¿Va? Entonces, esto lo hacemos entre el narrador y el público, básicamente. El padre está sentado en la poltrona de su casa leyendo el periódico, ¿no? Domingo, 3 de la tarde, pónganle. Man está ahí entretenido con los chistes o noticias diarios, y se da cuenta de que debajo de la página del periódico se asoman dos zapaticos pequeñitos, chiquiticos. Él los reconoce porque él los compró, ¿no? O sea, como que yo sé de quién son esos zapatos. Y el papá como que intenta mirar para otro lado, como que intenta pasar la página, pero pues los zapatos siguen ahí. Recoge el periódico y el niño como que qué tripa se le torció, ¿no? O sea, como que desembuche. Pa, es que tengo una pregunta. Ay, pues madre, yo sabía que tenía que comprar esa enciclopedia de educación sexual para niños. ¿Cómo era? El hombre tiene una semillita, la mujer tiene una florecita. María, Dios mío, María, ¿dónde está? Preciso estas conversaciones. Yo no estoy preparado para este tipo de cosas, por Dios santo. Cuéntame, pequeño, ¿cuál es tu pregunta? Pa, ¿quiénes saben más? ¿Los padres o los hijos? Ah, no, hubiera sabido que esa era la pregunta desde el principio. La respuesta estaba fácil. El papá sacó pecho, levantó frente y le dijo: claramente, mijo, claramente saben más los padres que los hijos. Y volvió a abrir su periódico triunfal. Pero se dio cuenta de que los dos bubblegomers seguían ahí. Ah, madre vida, ¿y ahora qué hago? Pa, ¿quién inventó la máquina de vapor? Ah, este niño desgraciado lo que quería era cuestionar la autoridad, cuestionar su sabiduría. Lo que no contaba este chino berraco es que él tiene una biblioteca que él mismo compró y ha leído cada uno de esos libros. Es un tipo instruido, es un tipo que ha pasado por la universidad. Claramente, mijo, claramente quien inventó la máquina de vapor fue James Watt. Y volvió a levantar el periódico. ¿Y ahora qué pasa? Y el niño, con un signo de interrogación dibujado en su rostro, se queda mirándolo, no entiende nada y le dice: pa, pero es que no entiendo. Si los padres saben más que los hijos y James Watt inventó la máquina de vapor, ¿por qué no la inventó el padre de James Watt?
Y ahí el padre sintió como todas las columnas que sostenían su vida se derrumbaron lentamente. La muerte tenía rotundamente prohibido enamorarse de cualquier mortal y ella lo sabía muy bien, porque ya le había pasado. Y es que ella se enamoró de un hombre fuerte, galante, un asesino como ningún otro, con miles de cadáveres a sus espaldas. Pero eso no fue lo que le gustó a la muerte. Lo que le encantaba era esa forma en la cual el humano lograba arrebatar todas las almas y se las entregaba de forma tierna. Y entonces la muerte le dijo a la vida, después de mucho tiempo: quiero que ese ser mortal sea inmortal igual que tú y que yo. Eso prácticamente lo hizo como cuando uno va a adoptar un gato, de que lo tomas y te lo quedas. Él dijo: mío. Y en eso, pues la vida se le acercó de forma sensata y le dijo que era imposible, porque solamente podían haber dos seres inmortales: vida y muerte, muerte y vida, nada más. Entonces la muerte se puso triste y empezó a hacer mal su trabajo, porque ¿quién hace bien su trabajo con un mal de amor? Y es que los vivos, para que se lo piensen, los vivos en realidad estaban en el limbo. Los del limbo estaban todavía vivos. Aquellos que debían ir al infierno estaban por allá haciendo farra en el cielo. Y aquellos que estaban en el cielo andaban abajo en el infierno viendo cómo los demonios les hacían así. Obviamente las mojitas estaban así. Y mientras tanto sucedía un tema clave, y era que pues la vida no podía aceptar eso, y tampoco podía ver a su amiga la muerte así. Entonces se le ocurrió algo: darle un presente. El presente se le dice presente porque es un hoy, y es algo que se regala diariamente. Entonces la vida se le acercó a la muerte y le dijo que no podía ser inmortal, pero que ese ser mortal iba a tener el mejor porvenir que cualquier mortal podría haber tenido en toda su vida. Y así fue. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, unos 40 años, tenía como sus 70 años, y cuando llegó el momento, como que estaba re feliz mirándolo por el techo, diciendo: oye. Y ella jamás se había acercado a su amor. Entonces, para que se imaginen, son 2 pisos, hay una gran ventana, y en esta ingresa la muerte. Se le acerca lentamente y lo alcanza a visualizar por primera vez. Bueno, ya lo había visto de lejos, pero de cerca es distinto. Se veían las marcas que tenía este hombre en sus brazos fuertes. Veía los ojos negros profundos en los cuales te puedes perder, y esos labios rosados que dan ganas de besar. Y cuando por primera vez logras sentir su pecho, siente un respiro, el último suspiro de su vida, y la última vez que ve esos ojos negros cerrarse. Cuando se le acerca, la muerte solamente piensa en hacer una cosa, y lo besa. Y lo besa, pero lo besa una cosa hermosa, lo besa tan lindo que el alma de él sale. La muerte toma su mano y van juntos a la reencarnación. Un cronopio de la familia Montesco había conocido la más hermosa y bella fama de la familia Capuleto en una fiesta de disfraces. Y entonces lo veíamos cada domingo perfumarse para ir al balcón de su amada y recitarle poesía, y cuando no estaba en esas, se la pasaba leyendo novelas románticas, panfleticos lacrimógenos.
hasta que una tarde un amigo le regaló un libro que relataba la tragedia de un tal Romeo y una tal Julieta. Esa tarde nuestro protagonista lloró 2 veces, se lo pensó mejor, y desde entonces los cronopios solo salen con cronopias y los famas con famas. Los que ya me conocen saben que soy un montañero por completo, pero lo voy a decir el día que aprendí a amar la ciudad. Fue uno de esos días en los que decidí perderme entre la maraña del monte y dichosamente ese día empezó a llover, y no solo con la lluvia sino también con la noche. Fue cuando decidí quedarme en una de las pequeñas cabañas que encontré, totalmente solitaria, totalmente abandonada por cualquier historia violenta que pueda ser conocida en este país. Cuando entré, me decidí refugiar en una de las habitaciones no tan frías que estaba dentro de ella, aún en su primer piso. Conservaba una cama que, aunque algo destartalada, seguía estando lo mínimamente cómoda para poder dormir. Lo único incómodo de dicha habitación es que estaba repleta de cuadros de retratos de gente que al día de hoy no conocía, y por la oscuridad no sabía formar su rostro. Solo sabía que cada uno de esos retratos se sentía que me miraba. Dormí esa noche sintiendo la mirada de 100 rostros diferentes. No sabría si decir sorpresa, temor o gracia la que me encontré al día siguiente al ver que no había ningún cuadro sino ventanas. He estado pensando todo el día cómo presentarles a la primera narradora que viene a continuación. No, ¿Vas tú? Machivo. ¿Vas? No, va. Bien, está bien. Ya no va la narradora que estuve pensando todo el día cómo presentar, lo cual es muy bueno porque me da tiempo para saber cómo me desencuezo de este problema, ¿no? Cuando yo conocí a esta gente contando en Casa de Poesía Silva, me pasaron 2 cosas. Primero, lo primero que pensé cuando los vi fue: estoy viejo. Lo segundo que pensé fue: qué maravilla que este oficio que amo tanto y que llevo haciendo durante tanto tiempo caiga en manos de estas personas, porque se nota que le tienen un amor bellísimo al oficio que yo llevo amando hace más de 20 años. Y sé que es una gran responsabilidad y es un gran peso, pero estoy muy confiado de que caiga este oficio en este señor. Si quieren pasar un rato como cuando uno se sienta en la sala y empieza a escuchar la historia de los abuelos y sonreír un montón, entonces están en el lugar adecuado. Quiero que reciban con un muy fuerte aplauso a Chiro Benavente. ¡Papacito! Gracias, bebé. Tardé mucho en entender cómo empezar esta sucesión de cuentos. Pero lo que me dejaron este trío que viene a continuación son 2 verdades únicas en el mundo. La primera de ellas es que todos nos vamos a morir. Eso va a la fija. Y la segunda de ellas es que mientras recorremos ese plan antes de morir, todos vamos a amar, aunque sea una sola vez. Para empezar con esta primera historia nos vamos a ubicar en los planos del Tolima, principalmente en la capital musical de Colombia. Ahí tenemos una de las grandes y más fuertes tradiciones que existen, las fiestas del sanjuanero. Y aunque dentro de nuestra cultura colombiana es extremadamente importante la figura del pescador, uno no suele asociar la figura del pescador con la figura del sanjuanero, pero es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el pescado es lo que más se come en esas fiestas cuando la lechona se acaba. Pero hay una cosa muy curiosa,
Y es que aunque pasemos por la represa de Prado, pasemos por los ríos de piedras, le preguntemos al pescador más experimentado o al niño más inocente, cuando el caudal del río se pone bravo, todos se encomiendan ante una única persona, la Kikirusa, el pescador de hombres. Yo lo conocí cuando tan solo tenía 5 años, rodeado de la familia de cardenales, una familia que su piel era blanca como la porcelana, ojos que se difuminaban entre un verde y un azul, y un cabello dorado. Yo me juntaba con estos infantes de dicha familia, y fue ahí cuando la Kikirusa, un hombre aún perteneciente a esa familia pero totalmente diferente, pues su piel era morena con un tinte rojo de estar tanto tiempo expuesto al sol, un cabello negroso pero también mezclado entre esas canas que solo da la edad, pero aún permaneciendo con esos ojos verdes tan puros como la esmeralda, me sujetó suavemente del cuello y su otra mano se aferró a mi pantaloneta de baño, lo cual era lo único que portaba, y me arrojó al río yo sin saber nada. Yo trataba de patalear y patelear sin saber cómo sobrevivir, con la cabeza todo el tiempo afuera, evitando que el agua me entrara dentro de la nariz. Y cuando vi a la Kikirusa abrirme los brazos, yo sentí la única paz que podía sentir un niño al saber que no iba a morir ahogado. Y entre pataleo y pataleo, cuando estuve a punto de sentirme abrazado por él, el muy desgraciado dio un paso atrás. Y fue así, paso tras paso, y yo tratando de sobrevivir, hasta que cuando menos me di cuenta, crucé al otro lado del río. Ese fue el día en que yo aprendí a nadar. Y fue ahí cuando la Kikirusa me dijo su nombre, Julio Enrique Cárdenas, uno de mis tíos, también conocido como el hombre más terco que pudo haber parido el Tolima. Perteneciente a la familia de los cardenales y contando con 5 hermanas, doña Islena, doña Marina, doña Estela, doña Pilar y doña Socorro, era bien sabido que el sexto tenía que ser también una mujer, pero él es terco incluso antes de nacimiento. También se sabe que las 5 nacieron en el Tolima, en Ibagué, en el mismo hospital y atendidos por los 2 mismos médicos. Era bien sabido que él tenía que hacerlo. Nació aquí en Bogotá, Cundinamarca. Ya se sabía qué tan terco era. Y cuando entró al colegio, siguió con dicha terquedad. Se escapaba del colegio hacia una de las lagunas cercanas conocida como Charco Azul, la cual tenía la mala fama de ser extremadamente profunda y que ni siquiera el más conocido dentro del mundo de la natación metía un pie en esas aguas. Pero Enrique a sus 6 años ya era terco y lo hizo más de una vez. Obviamente en bola, porque si se metía con el uniforme y llegaba a casa lavado, sabrían que se escapó del colegio y le iban a dar una pela. Obviamente se enteraron porque no era normal que un niño de 6 años no estuviera en el colegio cuando lo vieron entrar por la puerta. La familia no encontró otra manera que encerrarlo en el segundo piso de la casa para que no se volara. Pero Enrique es terco. Y cuando se dio cuenta que estaban construyendo el tercer piso y se generaban esos montículos de arena amarilla al frente de la casa, saltaba desde el balcón del segundo piso hacia ella para escaparse a seguir nadando en Charco Azul. No encontraron otra manera que vestirlo con un traje de tutú rosado que le quedaba medio a las cuevas para que él no se escapara. Pero Enrique es terco. Y aún así, con traje de señorita y con todo su orgullo completo, siguió nadando en Charco Azul y siendo el único al cual dicha laguna, le permitió aprender a nadar ahí. Con el tiempo crecería y tomaría no solo la aptitud de enseñarle a la gente, de enseñarle que principalmente deporte, se metió dentro de la carrera de la licenciatura de educación física para enseñar el bello arte del balón. Pues todo el mundo diría que el bello arte del balón en un país como el nuestro es el fútbol. Pero Enrique es terco. Así que se volvió árbitro de baloncesto, uno de los árbitros más consagrados dentro de la FIBA. Es tan curioso este hombre que al día de hoy no sabemos si en verdad terminó la carrera o se retiró y compró el título. Es uno de los misterios que vamos a tener con don Enrique Cárdenas. Y cuando la familia de los cardenales se hizo más grande y empezaron a nacer tanto los hijos como los nietos, cada uno de ellos aprendimos a la manera como aprendí yo.
cada uno de nosotros sabemos cómo convivir con el caudal del río por la terquedad que él nos enseñó. Pero no solo era terco, también era bien vivo y le aprendió muchos de los vicios a su madre María Marina Edelba, la cual, para que lo sepan, también le heredó la terquedad, no solo al momento de vivir, sino al momento de morir. Doña María Marina Edelba Caicedo falleció de un cáncer pulmonar dentro de una de las salas del hospital de Tolima, despidiéndose de cada uno de sus 6 hijos. Lo último que ella pidió antes de morir fue un Marlboro blanco. Qué puta. A la hora de despedirse de cada uno de sus hijos, la enfermera la encontró ya sin pulso, dormida con una sonrisa en el rostro y solo la colilla de dicho cigarro. Don Enrique se volvió un fumador y bebedor de primera. Y siguió viviendo esa vida, entre enseñando deporte, entre aprendiendo a dominar el río y bebiendo y fumando como ninguno. Pero por más terco que sea, no hay cuerpo que aguante dicho recorrido. Y en el 2019 recibió el primer infarto y con él una cirugía de corazón abierto que le permitió solo vivir con el 15% de su corazón. Qué persona tan curiosa, una persona que vive con un cachito de corazón y tiene tanto para entregarle al mundo. Y así siguió su vida. Tanto fue el impacto que le dejó a la gente que el mismo charco en el que aprendió a nadar se secó por completo, porque no permitiría que nadie más aparte de él aprendiera a nadar en dichas aguas. Lastimosamente, en los últimos años, Enrique sufrió un total de 7 paros cardíacos que lo dejaron en urgencias. En esos 7, 6 de ellos nos despedimos todos y cada uno de sus familiares, porque cada una de esas ocasiones se nos dijo que él ya no podría hacer nada. Pero don Enrique es terco. Y de 6 de las 7 ocasiones salió caminando y ya lo reconocían en el hospital. Pero eso cambió la 7ª vez. La cantante Chabela Vargas, antes de fallecer, le pidió a la gente que tenía alrededor que la llevaran a España para despedirse tanto de la gente que tuvo cariño como con los que trabajó en ese tiempo. Se le dijo que era prácticamente imposible ese viaje y que lo más probable es que muriese en el recorrido. Chabela Vargas pasó un muy buen tiempo en España despidiéndose de todos y cada una de las personas que fueron importantes para ella. Ya en ese punto todo el mundo pensaría que ella moriría ahí con calma. Pero Chabela Vargas pidió que la devolvieran a México. Se le dijo que era imposible ese viaje y que ella moriría en él. Chabela Vargas murió en Ciudad de México con un sombrero encima y un tequilazo. Aún recuerdo esa llamada a la 1 de la tarde. Fue la única vez que todos nosotros no nos despedimos de él. Porque dijimos, ya no la hizo 6 veces, no la hice en una 7ª. Pero Enrique es terco. Me llamó Marislena Cárdenas, una de los cardenales, diciéndome que ya no había nada que hacer por él y que a las 4 de la tarde de ese día de julio lo desconectaría. Y yo quiero creer que Julio Enrique Cárdenas estaba escuchando esa conversación y que, siendo él quien era, no iba a permitir que ni un médico ni sus hermanas decidirían cómo iba a morir. Y tan solo una media hora después de esa llamada falleció por su propia culpa. La última vez que yo lo vi, la 6ª ocasión que tuvo un infarto, él había escuchado el cuento que sigue a continuación. Y con las solas palabras que un cardenal me puede dar, respetuosas y amorosas, me dijo: vea, gran hijo de puta, usted no me va a escribir un cuento que yo no me he muerto. Y yo decidí escribirle un cuento en vida entonces. Pero Enrique es un terco y me hizo cambiar todo el final de esta historia. Dicen que aquellos que besan a la muerte se enamoran de ella. Esa es la
única ocasión en que la muerte nunca pudo besar a esa persona. Y al día de hoy, hasta el pescador más experimentado y pasando por el infante más inocente que quiera cruzar al otro lado del río, se encomendará ante la Kikirusa, el pescador de lenguas. Les dije que son 3 historias, esta es apenas la primera. Y es hermoso ver ese punto de que ya les dije, todos vamos a morir, pero antes de morir todos vamos a amar. Y qué bonito pensar que la muerte también puede hacerlo. Eso es hermoso. Pero hay algo más hermoso. No hay nada más hermoso que cuando los relatos se transforman en canciones. Más aún cuando aquellas canciones trascienden a la inmortalidad histórica a partir de las generaciones. Ya todos conocemos esas canciones que nos transmiten sus alegrías, sus tristezas, sus temores, sus decepciones y en algunas ocasiones sus funestos desenlaces. Porque en culturas como la nuestra, la tragedia y la festividad van tomadas de la mano. Y más en nuestro país, en el cual desde el Caribe hasta el llano está la muerte. Y es una muerte que canta, es una muerte que baila. Y qué lindo que canta y qué lindo que baila. A veces a son de cumbias, de merengues, de baladas y en noches como esta, una que otra triste salsa. Quiero creer que aquí todos ya conocemos la historia que creó el cantante New Yorican, que hablaba de este personaje nacido en el verano del 56 en la sala de un hospital y que por culpa de un síndrome de 4 letras junto con demonios internos y una sociedad que no supo valorarlo ni a él ni la manera en cómo se amaba a sí mismo ni al mundo, falleció en total soledad. Pues nuevamente, aquí en la capital, aquí no, pero en la capital musical de Colombia, en el año de 1985 nació un joven llamado Juan Carlos, al cual todos de cariño le decíamos Juanca, y que a pesar de haber contado con tan solo 2 hermanos dentro de su línea de sangre directa, contó con tantas personas alrededor de su vida que se ganaron el título a pulso de haber sido llamados sus hermanos. Juanca era el señor y director de la rumba. Su corazón iba al ritmo de la tambora y su sangre olía al más dulce anís. No había nadie que le siguiera el ritmo de esas alpargatas cuando azotaban baldosa al son del sanjuanero. Y su machete cuando chocaba contra el suelo generaba unas chispas que brillaban más que las estrellas. Sus manos habían sido bendecidas por uno de los mayores artes entre telas y agujas. Pues era bien sabido que cualquier jovencita que pasara por su taller saldría digna de ser reina de Colombia gracias a sus vestidos que él generaba. Porque dichos vestidos podían opacar incluso a las más finas esmeraldas cuando se trataba de las fiestas. Y a diferencia de la fatídica Simón, la gente dentro de Ibagué prefirió valorar sus dionisíacas cualidades antes que sus preferencias sexuales. Porque Juan Carlos fue también una de esas personas que decidió amar el mundo de una manera diferente, perteneciendo a dicha homosexualidad que lastimosamente al día de hoy ha sido tan repudiada y perseguida. Y dentro de esa manera de amar al mundo y de amarse a sí mismo, encontró a alguien más. Encontró a Víctor. Víctor era por completo todo lo contrario a Juanca. Víctor no bailaba, Víctor no jugaba, Víctor no tomaba, a Víctor nunca lo escuchamos reír y en mínimo alguna ocasión lo escuchamos hablar. Eran totalmente diferentes, un par de completos extraños, tanto como para ser el complemento perfecto. Pero a pesar del amor que él sentía por el mundo, habían demonios, habían dolores y eran cientos, no solo del cuerpo sino también del alma. Y uno de ellos, vestido en ese síndrome de inmunodeficiencia humana,
fue el que lo postró en aquella cama que lo vio crecer durante tantos años. Juanca ya no bailaba, Juanca ya no tomaba, Juanca ya no reía, Juanca ya casi ni hablaba, porque ya no podía. Sus manos antes firmes y confiadas ya no podían soportar el peso de una aguja. Y solo muy de vez en cuando podía recuperar la conciencia para saber quién era su familia. Y en una tarde del 2011 fue cuando se nos comprobó que la muerte canta, que la muerte baila, pero la muerte también llora. Y en ese año lloró, representada en una de las mayores tormentas que el Tolima pudo haber visto, representada en ira y en frustración de tener que llevarse a una de las personas que más había marcado no solo a los vivos sino a los muertos. Esta historia no debería terminar de una manera tan lúgubre. Es digna de una canción, porque en los últimos minutos de Juan Carlos, él pudo estar rodeado de su familia, de su madre, de su padre, de su amor y de aquellos tantos amigos y conocidos que se ganaron el título a pulso de llamarse sus hermanos, demostrándonos así que un gran varón no muere solo. Vamos con la tercera, última, y la razón de este grupo de cuentos. La muerte puede amar, la muerte puede llorar. Pero hay una cosa más que puede suceder entre el amor y la muerte. Y aquí es donde me gustaría embalar. Y bueno, ya no es tan fácil embalar porque creo que ya sé quiénes están solteros, quiénes están en pareja. Pero hagamos una pregunta así sencilla. Voy a parar usted, querido. Jair, mirando a los ojos directamente, quiero que me respondas en un sí o un no. ¿Crees que el amor trasciende incluso después de la muerte? Sí. Okay. ¿Hay alguien que diga que no? Me la dejan fácil. Esta historia fue la que me comprobó que el amor trasciende incluso después de la muerte. Retomemos una última vez dicha capital musical de Colombia. En ella nació una de las hijas de los cardenales, la mayor de ellas, María Islena Cárdenas, a la cual de cariño le decían María. María era un personaje. No solo era extremadamente inteligente, más que el resto, sino que también no pertenecía a ese cliché de la inteligencia porque también disfrutaba de lo que podría ser la morronguería. María era amante de la fiesta. María era amante de que los fines de semana fueran para la familia, ya sea elevar cometa o echar charco con ellos. Mari era fiel amante del Deportes Tolima e iba cada fin de semana a ver un partido cuando aún económicamente se podía. Mari nunca se callaba. Y eso al parecer es algo que se hereda. Era tan inteligente que aunque no pudo terminar sus estudios básicos en su momento, tiempo después lo hizo en estas jornadas nocturnas. Y no solo sacó su propio bachillerato, fue tan tesa que sacó dos, el de ella y el que sería a futuro su esposo. Era tan inteligente que cuando terminó su trabajo dentro de los procesos de archivo en el SENA, el mismo SENA la contrató para puestos importantes y para enseñanza a los futuros archivistas. Y se casó con un vendedor puerta a puerta. Él era José Ariel Camacho, un vendedor entre empresas y en puerta a puerta. Y nuevamente era extremadamente diferente a Mari. Para José Ariel los fines de semana eran para dormir y que nadie le pudiera la vida. Bailaba más un tronco que él. 2 cervezas lo tumbaban y detestaba a morir el fútbol. Pero ya dijimos que a veces los polos opuestos se atraen. Y se enamoraron. Y en ese noviazgo, Mari era la caprichosa, Mari era la consentida, Mari era la detallista. O sea, él no hacía un culo. Pero por Mari lo valía. Así que durante esa relación hizo una sola dedicatoria. Le dedicó una canción de amor sincero.
del cantante Leo Dan, que tenía por nombre el diminutivo de María Elena. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Y de ese amor llegó el matrimonio. Y de ese matrimonio llegó el primer hijo, Luis Ariel Camacho. Allá presente al fondo. De ese amor no solo llegó el primero, sino llegó el segundo. Pero esta es una historia no de amor, de fantasía. El amor que trasciende después de la muerte tiene que ser un amor sincero. Un amor que viene con problemas, que viene con desconfianzas. Y lastimosamente en algunas ocasiones dichos problemas trascienden incluso más que el amor. Empezaron los problemas económicos, los problemas del tiempo, algunos problemas con la bebida. Y cuando llegan esos problemas, llega la desconfianza. Y José Ariel Camacho es hombre. Y a veces hace lo que los hombres hacen. Pues él tenía una motico muy hermosa, pequeña, bella, con la cual normalmente iba de copiloto con Mari, hasta que una vez se estrellaron y Mari le dijo, de la manera más respetuosa posible, en su gran puta vida me vuelva a montar en esa moto. José Ariel lo tomó de la mejor manera. Ok, no la vuelva a montar. Monto a la mocita. Pero era igual de mal conductor con o sin moza. Y nuevamente se estrelló. Grande la sorpresa para Mari que la llamen a las 3 de la mañana diciéndole tenemos en urgencias a su marido y que cuando llegue le digan ¿cómo así señora? ¿Quién es usted? ¿Cómo así que la codiente? ¿Cómo así que la esposa? Si nosotros creímos que la persona con la que entró urgencias es la esposa. ¿Usted como Mari cómo reacciona? Tengo frente a mí 2 camillas. Al hombre que digo a Mari, a la gran malparida. ¿Qué le digo? Muy buenas noches, ¿cómo está? Me presento, nos presento, él es José Ariel Camacho, yo soy María Elena Cárdenas, la señora esposa del hombre al que usted se está comiendo. Con acciones como esa, la desconfianza acaba incluso la muerte. Y se separaron. Y fue una época en la que ya Mari ya casi no hablaba. Y ahora el que hablaba era José Ariel Camacho. Y no paraba de hablar. Pero la distancia cada vez era más grande. Hasta que un día José Ariel Camacho tuvo que ir a hacer un trabajo en un pueblo cercano. Unos cuantos días nada más. Y en esa distancia lo notó. Sí la amaba. Y esa ausencia lo hacía notar. La llamó múltiples veces en las cuales las conversaciones eran unos cuantos saludos con sus hijos. Cientos de palabras de perdón, pero ninguna respuesta. Hasta que el último día antes de tener que viajar, la llamó una última vez, le pidió perdón de 1000 maneras diferentes, hasta que llegó una frase que más que una frase era una súplica. Mari, por favor, yo usted la amo. Es que ya no te creo cuando me dices que me amas. Juro no amarte eternamente siempre, ni serte fiel hasta la muerte, ni colmarte de rosas, ni caminar tomados de la mano, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá problemas, habrá tristezas y discusiones. Yo miraré a otras mujeres y vos mirarás a otros hombres. Y tu cabello en algunas ocasiones será fastidioso sobre mi rostro. Juro que no eres ni mi todo, ni mi cielo, ni mi razón de vivir. Porque te extraño a veces. Juro que habrá momentos en que sentiremos un odio mutuo. Tendremos ganas de terminar con todo y quizás no terminaremos. Mas te digo que nos amaremos, compartiremos y construiremos. Ahora sí me crees cuando te digo que te amo. Esas palabras nunca salieron de su boca. Ya sea por sorpresa la frase de Mari, o el temor a saber su respuesta. Solo di un perdón más. Repitió un único te amo
y colgó con la promesa silenciosa que al día siguiente viajaría de nuevo hacia su ciudad, abrazaría fuertemente a sus hijos, le daría un beso a su esposa y le diría aquellas palabras que esa noche no pudo decir. Ese día nunca llegó. A mediados de los 80, Colombia sufrió una de las mayores tragedias que pudo haber reconocido esta historia. La primera de ellas fue la toma del Palacio de Justicia, con la desaparición de múltiples personas que al día de hoy no conocían ni siquiera sus nombres. Una semana después, Colombia sufrió una de las mayores tragedias naturales que pudo haber tenido. Y entre deslizamientos, azufre, torrentes, la vida de José Ariel Camacho y de más de 10.000 personas fueron arrebatadas de nuestro lugar. Pero dicen que si escuchas atentamente, cuando llega la noche pasando por el desierto de la serpiente Tatacoa, llegando hacia la represa Roja de Prado, entre pueblos de avena y venados hasta llegar a la capital musical de Colombia, entre sus calles podrás oír una dulce melodía, acompañado de una risa y de unos pasos danzantes. Es Mari, que al día de hoy baila aquella canción que se le juró como un único acto de amor sincero. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Bueno, eso es prácticamente todo. Esto es un trabajo que se llama Los Romances de la Muerte, generado a partir de estas conclusiones de lo que nos puede llegar al amor y lo que nos puede llegar antes de la muerte. Y la última conclusión es esa: la muerte puede enamorarse, la muerte puede llorar, pero por encima de todo el amor puede trascender incluso después del amor. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Fuerte, ¿no? Sí. Ah, qué lindo. Ahora sí me creen cuando les digo que está en muy buenas manos el futuro de la narración oral, al menos bogotana. Estaba tan centrado escuchando a Chivo que no se me ocurrió. Me dieron tiempo. Suelo ser así, o sea, me dan ventaja y aún así pierdo. ¿Qué puedo decir? El tiempo se va a detener. Y lo van a celebrar. Y sus oídos se van a agrandar a niveles inimaginables. Escuchen la voz de Luana Labriega. Afortunadamente yo tengo amigos que me quieren mucho. Me aman demasiado. Rafa es uno de esos amigos. Rafa vive en Medellín. Y tiene un amigo que se llama Andrés, pero... No, espera. Esta historia no comienza así. Rafa tiene una rutina muy específica. Todas las mañanas se prepara sus huevos y a su café le echa un poquito de whisky. Se pone a leer, se va al trabajo, regresa y en la tarde se sirve otro whisky puro y sigue leyendo. Y en una de esas tardes estaba muy tranquilo y de la nada Andrés le interrumpió llamándolo para ofrecerle un negocio. Y
Y Rafa estaba como, me va a llamar para decirme que quiere que sea su propio jefe, alguna de estas cosas multinivel de ventas. Le contestó y le dijo, mira hermano, se lo juro que con este negocio usted y yo vamos a despegar, vamos a ser famosos. Lo veo en el barcito de siempre cerca del centro, ahí a las 6 de la tarde. Rafa estaba 1 hora, se fue y se encontró con Andrés. Resulta que Andrés le quería proponer que se volvieran ladrones de historias, de textos, de poemas, que si lograban robarse todos los textos del mundo y ganar un montón de dinero, no solo iban a ser millonarios, sino que iban a ser los mayores ladrones en la historia. ¿Qué es eso de robar literatura? A Rafa le convencieron. Dijo que sí. Se volvió a la casa después de haberse tomado unos roncitos muy tranquilo. Pasó un mes y no había noticia de nada. Él seguía con su rutina. Pero al mes les llegó la primera solicitud. Resulta que en Estados Unidos un poeta estaba tratando de ganar un concurso y necesitaba un poema que le garantizara el dinero, la ganancia. Rafa sabía perfectamente a quién acudir. Un poeta de París. Esos poetas que parecen bien bukowskianos, que se la pasan de bar en bar y de pronto con una putica por ahí. Este poeta tenía una amante que se llamaba Annie. Y Rafa y Andrés le siguieron la rutina durante 3 días seguidos. Al tercer día decidieron atacar. Lo esperaron en el bar. Primero llegó Annie. Luego llegó el poeta. Y los dos se encerraron en el baño mientras él le descubría el sexo rojo con poemitas y sonaba orina y olía asqueroso de fondo. Ahora, yo no les puedo dejar esa imagen así en su cabeza porque ustedes están educados a partir de la pornografía. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando les digo que le descubría el sexo rojo en el baño? Resulta que el poeta le empezó a subir a Annie la falda mientras la tenía arrinconada. Y ahí le corrió la tanguita de la edad que tenía y empezó con los dedos a masajear los labios laterales, la puntita arriba, como eso que pellizca, para darle más placer. Cuando ya estaba dilatando y mojado, eso, damas y caballeros, es descubrir el sexo rojo de una mujer. Mientras eso sucedía en el baño, Rafa y Andrés seguían esperando al hombre que después de todo eso salió con Annie a armar un escándalo. Se paró sobre las mesas, empezó a mear a otros clientes, el man estaba borracho y loco de euforia. Lo echaron no solo de ese bar, sino de otros 3 esa misma noche. Y cuando Andrés y Rafa estaban cansados de perseguirlo, dejaron a Annie tirada y llevaron al man al apartamento completamente borracho. En el apartamento encontraron un poema de 20 páginas hablando sobre la existencia y el amor. Se lo empaquetaron y se fueron. Se lo enviaron perfectamente al tipo en Estados Unidos que se ganó la beca. Una semanita después se enteraron de que el poeta había fallecido. Y se dieron cuenta de que esos poemitas que al parecer el poeta escribía no eran de él sino de Annie. Y Annie se los dedicaba. Ellos asumieron que de pronto ella fue la homicida. No sabemos. Pero esas cosas pasan, ¿no? Pasaron 2 semanas y todavía no tenían ningún otro encargo. Todo fue muy tranquilo. Pero resulta que en Italia estaban necesitando ahora una tesis de teología. Miren, yo no sé cómo contarles muy bien esto. Chaparro Madiedo dice textualmente que era un cura y que el cura hablaba de que tenía la respuesta de que Dios existía si uno devolvía los movimientos del ajedrez. Y entonces se supone que Rafa y Andrés se encuentran con ese cura. Pero a mí como que la existencia de Dios a partir del ajedrez, es decir, yo entiendo a Chaparro.
¿sí? Es un hombre en los 80s, creciendo con el rock, el ajedrez, pero a mí, una mujer del siglo XXI, no me interesa ser esta estereotípica intelectual. Así que les tengo que hablar de la monja que escribía las tesis para que el seminarista, este cura, pudiera exponerla en sus clases. Esta mujer tenía la teoría de que ya había encontrado la existencia de Dios. Rafa y Andrés se la metieron un día al seminario, se quedaron en la parte de atrás, se sentaron a mirarla y la mujer exponía lo mismo, pero su tesis sobre Dios estaba a partir de la música. Y pasaba desde Bach hasta los ritmos latinos porque esta mujer estaba encontrada en Berlín. Llegaron y le dijeron que habían descubierto la existencia de Dios, pero que no provenía de la música sino de la danza. Con esa provocación la citaron en un café y tuvieron esta discusión exhaustiva de si Dios aparecía en la danza o realmente al ser de la música, si Dios aparecía en la música o realmente al ser en la danza un diálogo con la música provenía desde el ser humano, entonces no existía Dios. La monja no se sintió muy convencida, se negó a seguir hablando con ellos y se fue. Rafa y Andrés no podían perder tal oportunidad, la siguieron con un silenciador y una bala, la mataron. Fue la primera vez que Rafa y Andrés asesinaron a alguien, y extrañamente una mujer. Se robaron la tesis, le enviaron una Italia y no les dio ni siquiera tiempo porque al día siguiente, cuando estaban ya otra vez en Bogotá, les llegó otro encargo. Este encargo era de Camila. Camila los esperaba en el Continental, justamente, los esperaba en el Hotel Continental y yo estaba alojada ahí. Rafa y Andrés llegaron, se encontraron con ella y Camila les dijo que necesitaba que mataran a una autora porque ella estaba escribiendo una novela policíaca donde ella era la protagonista y la quería matar. Como raro las mujeres muriendo en novelas policíacas, ¿no? Rafa y Andrés no se sentían muy convencidos, pero después de una larga tertulia sobre por qué se debió matar al autor, cual si fuera Roland Barthes, pues terminaron convencidos. Empezaron a buscar la autora. Se la encontraron en esos barcitos de la 63, donde suenan esas músicas extrañas y aparentemente van los eruditos de la música, pero terminan tocando cosas con trompetas que parecen unos ruidos muy desarmonizados, pero que tienen sentido, se los juro que tienen sentido. Allá se la encontraron y se la vieron después caminando por la séptima para tratar de volver a su apartamento. Una petiza de trajes largos y oscuros. Le apuntaron con un arma y le pidieron que volteara. No les puedo negar que fue muy tierno ver a Rafa y a Andrés de frente, aunque era muy particular que me apuntaran con el arma. Rafa genuinamente creía que podía asesinarme y estaba convencido. Fue muy triste su cara cuando se dio cuenta y cuando le dije que él hacía parte de mi última novela y que era imposible asesinarme. Que por el contrario, uno como autor tiene que matarlos, porque si no corre el riesgo de ser asesinado. En ese momento llegó Camila y le pegó 2 tiros a cada uno. Y sus cuerpos cayeron justo cuando empezaba a llover. Y yo sé que es muy cruel de mi parte. Y que cómo se me ocurría a mí matar personajes y cosas que son parte de mí misma. Pero es que ahí está el punto y es que algunos me entenderán. Siempre, de alguna u otra forma, es saludable perder sangre.
encuentra mayor se fue, ¿qué le vamos a hacer? Y aparte me más tiempo. Bueno, ya que hablamos de Chaparro, que es un escritor que a mí me fascina mucho, hablemos de cómo inició esta fascinación por la literatura, ¿por qué no? Y cómo inició esta pasión por la literatura. Yo estaba muy chiquita. A mí siempre me ha gustado leer y había una niña en el colegio. ¿Cómo se las describo? Esta niña que es como la típica bully, que es como grandecita, fortachona, que eso que le da un empujón a uno y una que estaba chiquita y flaca termina volando. Así. Y se llenaba, por ejemplo, los bolsillos del pecho con un montón de dulces y... es que no es que fuera fea. Lo que pasa es que a mí me daba rabia que esa niña era hija de un librero y yo no tenía el mayor acceso a internet en ese momento. ¿Y sabes lo que es ser una niña chiquita, ñoña, delgaducha y que tu papá sea hija de un librero, que tu papá sea librero y que tú no lo aproveches? Uy, le tenía una envidia. Pero esa pelada nos la tenía jurada a todas las peladas del salón. Y yo me di cuenta un poquito tarde, no les voy a negar. Pues resulta que un día le llegó a la biblioteca un libro grande, gordo, de esos que uno dice como, uy, tengo muchas ganas de leer. Pues claro, eran las aventuras de Sinbad el Marino, todas las aventuras de Sinbad el Marino. Era enorme, era delicioso. Y yo era esa cosita ñoña chiquita que quería leerlo. Así que, pues le pedí el favor de que me lo prestara. Y ella me dijo que sí. Que sí, que pasara por su casa esta tarde después de salir del colegio y me lo iba a pasar. No, yo me fui saltando, dando brincos hacia su casa. Esa cosita chiquita, toda entusiasmada, por fin iba a tener ese libro grande, grueso, corto, para disfrutar. Así fuera por un rato. Llegué a la casa, timbré, y ella me abrió la puerta y me dijo que no. Que embarrada, pero que ella ya había prestado el libro en la mañana y que yo llegué un poquito tarde. Y a mí eso como, pues no les voy a mentir, me llenó de mucha tristeza. Y me devolví a mi casa caminando. Pero ella me dijo que el día siguiente me lo podía prestar, si llegaba más temprano en la mañana. Así que me devolví a mi casa otra vez como con la ilusión del día siguiente. Cuando llegó la mañana me fui otra vez dando salticos hacia su casa y llegué y volví a timbrar con emoción y cuando me abrió la puerta me volvió a decir que no, que es que la niña no se lo había devuelto, entonces que no me lo podía prestar. Y así fueron pasando días, no podría decirles cuántas semanas, pero mucho tiempo duró yo, tal vez meses, detrás de ese libro. Y siempre había una excusa, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, a la hora en la que yo fuera a la casa de esa pelada. Siempre tenía una excusa preparada y no me dejaba nunca tener el libro. Y yo ya me venía oliendo cuando la gente quería ser cruel conmigo, pero esas cosas de que uno se pilla que están siendo cruel con uno, pero uno aún así se queda por el disfrute. Total, que una tarde volví a ir y ya no caminaba dando salticos, sino más bien como de una forma más apagada. Estaba más delgada, no dormía, tenía unas ojeras terribles. Y me paré en la puerta y otra vez me estaba dando otra excusa que no podía, ya no me acuerdo ni siquiera por qué. Pero la mamá, pues ya le parecía extraño ver todas las tardes, mañanas o a cada rato una peladita toda delgada y cada vez más famélica en su entrada. Así que la mamá me cruzó al umbral, llegó a la puerta y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y yo le conté que ella me había prometido un libro y que no me lo había entregado día tras día, tras día, tras día. A lo que la mamá, uy, no, la reacción de esa mujer, es que debe ser terrible darte cuenta de que tu hija es una de las mayores torturadoras de niños que existen en la historia. Yo creo que esa mujer estaba terriblemente decepcionada. La miró y le dijo, pero si tú siempre has tenido ese libro. Yo tengo una vaciada. Y a mí me dijo que yo me podía quedar con ese libro todo el tiempo que quisiera. Me lo entregó y me dijo eso. Y pues yo sí quería el libro. Pero todo el tiempo que yo quisiera. O sea, yo era una niña pequeña, flaca, delgada, ñoña, que no salía al parque casi nunca.
Usted sabe lo que es tener ese libro gordo todo el tiempo que yo quisiera. Era el mejor regalo que alguien me hubiera podido dar. Así que yo abracé ese libro y me fui a la casa caminando como quien da pico, palmas. Y cuando llegué a la casa, no lo leí. Yo lo dejé en la mesa y me encerré en mi cuarto. Y a veces salía y lo miraba. Y luego me volvía al cuarto. Y luego volvía a salir y lo veía. Y me volvía. A veces lo agarraba y me sentaba en la hamaca y ni siquiera abría la página, sino empezaba a consentirlo. Leía 2, 3 páginas y lo volvía a cerrar y seguía consintiéndolo. Y ahí me di cuenta que cualquier persona que me hubiese visto también lo habría notado, y es que yo ya no era una niña como un niño. Era una mujer con su amante. Fuerte el aplauso para Luana Labriega, por favor. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Ya se van? ¿Pero por qué? Esto hasta ahora comienza. ¿Qué nos están esperando en otro lado? Que vengan. No, díganles que vengan. Vengan, que caigan. Caigan, Los claro. traemos, los traemos. Gracias. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Me alegra. Bueno, en realidad no me alegra. La verdad es que me deja como preocupadito. O sea, acaba de subir un gobierno de ala más o menos fascista, acaba de pasar una de las mayores catástrofes naturales después de semejante, después de que Humaira, o sea, la gente que dice que el país no cambia, no es cierto, muchachos. Yo pasé hace un par de meses por Armero y Humaira ya no está ahí. Y ustedes dicen que están bien, o sea, con la precarización laboral, respirándonos en la nuca, y ustedes están bien. Con el delirio existencial de saber que los días se repiten y se repiten y se repiten, como un perro persiguiendo su propia cola, como un perro persiguiendo su propia cola, como un perro persiguiendo su propia cola. No hablemos de Mileilandia porque nos ponemos a llorar. O sea, ¿han visto? ¿Vieron la conversación sumamente profunda que tuvieron el tigre y el león? ¿Y ustedes están bien? Con la única certeza de que Sábados Felices va a seguirse transmitiendo sus chistes de mierda sábado tras sábado, de aquí hasta la muerte térmica del universo, y 2 sábados después, y ustedes están bien. Bueno, pregunto, ¿no? Pues porque hay quien dijo alguna vez que no hay nada más nocivo y nada más poco saludable que estar bien adaptados a una sociedad enferma. Y a mí me da la sensación de que las cosas cotidianas que uno hace, venir a Cuentería, leer la filosofía, la vida en pareja, la vida laboral, no son más que como mecanismos que uno utiliza para obviar ese tipo de cosas y hacer como que no están ahí, y rechazar un poquito los complejos y las inseguridades que uno tiene, pero que al final se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando hasta que ¡pa! Va a terminar estallando como una olla express con el caucho mal puesto en el momento menos esperado y por lo tanto en el más inoportuno. ¿Cómo están? Más o menos, esa era la sensación que me vino abordando de unos años para acá. Ustedes dirán, ¿y este man qué está haciendo aquí? No, pues yo vengo a contarles mis traumas básicamente. O sea, después de darme cuenta de la realidad, uno no tiene más alternativa que dedicarse o a la cuentería o a beber o a las dos, ¿no? Entonces durante mucho tiempo, viendo que no hay futuro, pues me dediqué a jartar y a pasar con los amigos y a hacer de cuenta de que la realidad no estaba ahí. Uy, la cantidad de licor que yo bebí durante esa época nuestra. Miren, una vez con Héctor Hernán, un poeta adolescente a flor de piel,
nos reunimos con unos amigos, empezamos a beber aquí en Cinema Café, estábamos bebiendo, un amigo como que empezó a rotar chorro hacia lo maldita sea, y Héctor con toda la inocencia y con toda la buena intención del mundo dijo, no, pues yo vivo aquí enfrente. Cuando ya estaban cerrando el bar, nos fuimos. Muchachos, cuando yo tuve conciencia de lo que había pasado, estaban Héctor, un par de parceros dormidos en el sofá. Cuando yo tuve conciencia, las colillas de cigarro estaban apagadas en la alfombra del man. O sea, no había por dónde caminar. Eso es lo último que recuerdo. Lo siguiente que recordé, o sea, lo siguiente que pasó, que está en mi registro de memoria, pues, es despertarme en mi cama diciendo, sí, esta es mi cama, sí, aquí es el lugar donde vivo. ¿Cómo carajos llegué aquí? Sí, o sea, una lagunada brutal. Además, porque eso de que usted está medio dormido y empieza a escuchar un zzz, zzz, zzz. Yo dije, claro, hija, llevo como 2 o 3 días bebiendo, no iba a trabajar, o sea, me están llamando del trabajo para preguntar si seguía vivo al menos. Y yo entreabro los ojos y el zzz, era un abejorro de este tamaño intentando salir por la ventana del cuarto. Estaba yo lleno de picotones por todo lado. Eso fue lo que me despertó, eso fue lo que me hizo replantearme el nivel de vida que tenía. Me levanto yo, me asomo a la ventana, o sea, primero me serví un tintico, me asomo a la ventana como para mirar el paisaje, y lo primero que me doy cuenta es que hay un Transmilenio estrellado contra el poste de mi casa, lleno de gallinas por dentro, y hay una ambulancia, un par de paramédicos que están ayudando a salir a un man en calzoncillos del Transmilenio para llevarlo a... Enfrente de mi casa hay un parquecito. En el parquecito había una sillita de estas de cemento donde estaba sentado el oficial Gómez con un tinto que le había comprado al vendedor ambulante, anhelando que yo saliera. Claro, cuando yo veo esa imagen, el Transmilenio, salgo de la casa, pues porque el chisme primero, a averiguarme qué era lo que había pasado. El oficial Gómez se me acerca y me dice, mucho gusto, oficial Gómez, mucho gusto, yo había caído de ello, mucho gusto, teniente. ¿Y usted cómo sabe que soy teniente? Pues porque está teniendo el tinto, es un teniente. Al man no le hizo gracia. Sí, o sea, como que no le hizo mucha gracia mi comentario. Me dijo, dígame la verdad. ¿Usted qué relación tiene con Parmenio Rojas? No sé, o sea, llevo 3 días enlacunado, o sea, llevo bebiendo una semana, no tengo idea de lo que pasó. O sea, ¿usted me quiere ver la cara de idiota? Me dijo el man. El conductor del Transmilenio amaneció hoy en calzoncillos en el Transmilenio que estaba conduciendo, amarrado. El Transmilenio está lleno de gallinas. Y está estrellado en el poste de su casa. Dígame la verdad. ¿Usted qué relación tiene con Parmenio Rojas? Teniente, no tengo ni idea, o sea, de verdad me desperté esta mañana, estoy picoteado por todo lado, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Señor, ve, se sentó a mi lado en el andén, me sentó y me dijo, yo he escuchado las historias más inverosímiles. En este trabajo he visto las cosas más extrañas del mundo. Usted me puede contar lo que sea, yo le voy a creer, pero necesito que me diga la verdad. Su merced, ¿cómo le explico que yo estaba bebiendo en el centro por alguna extraña, no sé cómo carajo llegué a mi casa? De verdad yo he vivido las cosas más extrañas del mundo.
le contara sobre Catalina. O sea, el caso de Catalina es el caso más extraño que yo he vivido en la vida. Si yo pude asimilar eso como teniente, puedo creer cualquier historia que usted me venga a contar, pero necesito que me diga ¿cuál Catalina? No, pues imagínese que Catalina, ya ven, mal dentro del modo hechicero. Catalina era una mujer de tu 38, 40 años, que iba caminando a las 10:40 de la noche. Estas zonas donde es como zona industrial, donde aquí solamente hay fábricas cerradas, donde hay celadores que solamente vigilan para adentro, pero para afuera nada. La mujer iba caminando a las 10:40 de la noche, pues porque a las 5 de la tarde terminaba su turno, pero una vez estaba a punto de salir, el jefe se le sentó al lado y le dijo: Catalina, 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 tú sabes que la empresa es tu familia, ¿cierto? Necesitamos llenar unos informes, y si no te sacrificas por tu familia, ¿qué clase de piltrafa humana eres? Y Catalina, con su sentido de orfandad, digamos, ¿no? O sea, como que está bien, se quedó camellando hasta las 10 de la noche, va caminando muy tarde, con unos zapaticos rojos más bien ajados, con unas medias veladas, con ciertos roticos disimuladas con esmalte. ¿No? ¿No? ¿Nunca? Pregúntenle a sus mamás. O sea, está dentro del kit de las técnicas para disimular la pobreza, al lado de echarle agua al champú y echarle sal al chocolate para que uno sienta que lo está comiendo con queso. ¿No? ¿Sí? ¿Lo has hecho? Ah, yo pensé que era el único, ¿verdad? ¿Sí? Unas medias veladas, una falda parda y triste de tanto tiempo sin usar, una blusa más bien holgada para que no se noten las caderas flácidas y las tetas caídas, producto de ese par de sanguijuelas que le dio por tener por hijos, porque después de tener ese par de niñitos se dio cuenta de que los niños, se dio cuenta de por qué la gente decía que los niños eran como esponjas, porque lo absorben todo. La energía, el dinero, las ganas de vivir, la autoestima, y además son esponjas de cocina, porque tienen rastros o de jabón o de comida y huelen como rarito. Encima de la blusa un gabán hasta bonito, pues dotación de la empresa, pues porque a uno le dan ese tipo de cosas para que uno haga publicidad de la empresa gratis, ¿no? Y un bolso rojo bonito, fino. Porque a ver si después de comer tanta mierda durante toda su vida, un bolsito caro no la va a reconciliar con la imagen perdida que tenía ella misma. A ver si un bolsito caro no la iba a reivindicar ante el mundo. A ver si con un bolsito caro y bonito la gente no la iba a ver distinto. Mi precioso. Y Catalina va caminando, descontando mentalmente las 15 cuadras que le hacían falta para llegar al puente peatonal, el cual debía cruzar, llegar al paradero de bus y esperar a que el bus pasara, esperar unos 10, 15, 20, 40, 50 minutos a que pasara, ¿no? Para que la llevara hasta su casa. Bueno, casa es un decir, estas cajas de fósforos, estos ladrillos arrumados y un tejado que la gente insiste en llamar vivienda de interés social. Miren, yo no soy un experto en la anatomía femenina, pero a mí me da la sensación de que las mujeres tienen alrededor de 16 hemisferios en su cerebro. ¿Sí? O sea, como uno para cada tiempo verbal. O sea, como que cada uno está resolviendo problemas en su cabeza, ya sea del pasado, del presente o del futuro. ¿Sí? Y además con cada una de las variaciones, pasado continuo, pasado simple, presente simple, presente continuo, futuro. Y Catalina, uno de sus hemisferios, estaba muy preocupada en descontar las 15 cuadras que le hacían falta para llegar al puente peatonal. Otro de sus hemisferios estaba haciendo un checklist de cada uno de los oficios que había tenido que hacer. Yo ya hice las llamadas que tenía que hacer, yo ya di las razones que tenía que dar, yo ya tenía que presentar. Ramírez no me presentó los documentos que tenía que
tener para presentar el informe que mañana tengo que presentar a primera hora, y lo más probable es que este desgraciado llegara a las 10, 11 de la mañana, porque solía tener ese tipo de jueguitos y ese tipo de trampitas para que la regañaran, porque damas y caballeros, Ramírez desde hacía unos meses para acá se la tenía al rojo. O sea, no se la tenía al rojo, se la tenía montada. O sea, no se la tenía montada. Bueno, sí se la había tenido al rojo y sí se la había tenido montada, pero solamente una vez, y fueron los 10 minutos 47 segundos más extraños y repulsivos de su vida. Porque al principio Ramírez era muy amable, le llevaba chocolatinas, le llevaba de estas vainas que venden en los buses, que vienen empaquetadas como con una postal tipo Timoteo, de tú y yo por siempre y tal, y siempre le llegaba con este tipo de frases pseudopoéticas, ¿sí? Intentando ser lo más romántico del mundo. Se le acercaba por atrás y le decía: Catalina, qué rico huele hoy. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo me enteré que eso era incómodo mucho tiempo después. A mí me dicen eso y yo, ay, qué rico, gracias. Pero Catalina se sentía medio incómoda con el asunto. Después llegaba otro día Ramírez y... Catalina, ¿cuándo se va a dejar acomodar esas tripitas? Catalina, como quisiera que fuese Soya Express para meterte la carne dura y sacarte la blandita. Era un poeta, sí, o sea, un poeta empedernido. Y Catalina, entre la incomodidad, solamente atinaba a decir: ay, Ramírez. Y los hombres solemos tener estas vainas de que queremos que si sonríen, entonces es aprobación, entonces sigamos. Y ustedes dirán: pero Catalina, ¿cómo llegó a meterse con un rufián de estos? Se había divorciado hacía unos 2 años. Y antes del divorcio ya sentía que no era mirada con deseo. Y después del divorcio le faltaban 2 dientes. Con las patas de gallo y las patas de gallo. Con la autoestima en el suelo. Pensó que quizás esa era la única oportunidad que tenía para volver a sentirse amada. Así que se dejó llevar. Y se dejó llevar a tomar una cerveza. Y después un whisky. Y después se dejó llevar al motel. Y Ramírez solamente hablaba de sus triunfos, de sus virtudes, de todas las cosas que había logrado, de todas las veces que había hecho venir a una cantidad incomprensible de mujeres. Y Ramírez cada vez se iba convirtiendo en una boca que se agigantaba y se agigantaba y se agigantaba, y hablaba y hablaba y hablaba, mientras Catalina se iba sintiendo cada vez más reducida, más chiquita, con unas orejas cada vez más grandes para escuchar todas las barrabasadas que este man tenía por decir. La llevó al motel y ella pensó por un momento, tuvo la esperanza por un momento de que esa subida de las escaleras fueran entre juegos, entre ternuras, pero no. Cuando llegaron a la puerta, a la habitación que había pagado, Ramírez ya tenía los pantalones abajo. La había empujado contra la cama, y cuando estaba ahí a punto de acceder, cuando abrió la blusa y se dio cuenta de las caderas flácidas, de las estrías, no pudo disimular la cara de repulsión y de asco. Y ahí, justo ahí, lo único que dijo fue: toda esa cerveza y ese whisky para nada. Pero ya estaba dispuesto. Y en época de guerra cualquier hueco es trinchera, ¿no? Y mientras empezaba a acceder una y otra vez con odio, con rabia, con asco, Catalina lo único que podía hacer era retirar la mirada, cerrar los ojos, y por alguna extraña razón recordó esa época en la que todo era más fácil, en el colegio, cuando estaba ahí, enfrente del profesor. El profesor de trigonometría, que lo único que hacía era explicar las fórmulas del eje X y del eje Y, sin prestarle atención si había alguien que estuviera conectado con él.
Catalina en algún momento desvió la mirada hacia el patio del colegio y ahí estaba. Los profesores le decían el maldito gamín, pues porque los adultos no suelen ver ese tipo de cosas. Para ellos un puqueto y un skinhead son solamente gente deprimida que se peina raro. Pero ahí estaba, el maldito gamín, con su cresta, creyendo en la anarquía, jugando fútbol. Era el arquero. Y en algún momento sintió tanto calor que se quitó la camiseta. Y Catalina lo disfrutó un montón. Miren, ella no sabía de qué se alimentaban los gamines, pero ese cuerpo le daba muy buenos referentes. Y en esos precisos momentos esos momentos de película, ¿no? Donde instintivamente el maldito gamín volteó a mirar hacia la ventana, se conectó con la mirada de Catalina y ella sonrió. Y él también sonrió. Después se terminó la clase. Catalina salió del salón y preciso, ahí, en ese preciso momento se encontró el maldito gamín que venía en sentido contrario. Y de nuevo, la mirada, la sonrisa. Y los hombres solemos confundir la sonrisa con la aceptación. Ella se fue al baño. Sintió como la chapa del cubículo se forzó. Él entró. La estrelló contra la pared del baño. Ella al principio se sonrió, sí, pero la sonrisa cada vez era más incómoda cuando él llevó la mano por debajo de su falda. Al principio le dolió. Le dolió mucho. Y él solamente intentaba dediar, tratando de sacar toda esa rabia y toda esa frustración que tenía porque su padre le había dicho que parecía un marica, que a esa edad no se había comido a la primera vieja y que era tan desastroso tener un hijo así. Lo siguiente que vio Catalina fue como la mano se apoyaba en la pared manchándola de sangre mientras empujaba una y otra vez. Lo único que pensó Catalina es: ¿quién va a limpiar este desastre? Y después se fue. Ramírez ya había desaguado adentro. Y junto con el desagüe, pareciera que todos los buenos tratos se hubieran aniquilado. Porque a partir de ahí empezó una guerra sin cuartel por parte de Ramírez. Le llevaba los documentos tarde. Daba las razones mal para que ella se equivocara. Para ver si se aburría o la echaban. Porque claro, Ramírez tenía un matrimonio muy saludable y tenía que hacer cualquier cosa para proteger su nidito de amor. Mientras iba recordando esto, Catalina seguía caminando. Ya no solamente le faltaban sino 10 cuadras para llegar al puente. Y ahí, en la mitad del trayecto, las dos farolas del alumbrado público habían sido reventadas a pedradas, dejando solamente un agujero negro en la mitad de la oscuridad de la noche. Y ahí, en ese agujero, esos agujeros que son cómplices del amor y la complicidad en proporciones más o menos iguales, estaban ellos. Este tipo de personajes que están mirando para todo lado, que están como medio ansiosos, que están esperando a que llegue el primer paciente para hacer lo que tienen que hacer. El líder de ellos era el hombre del cigarro, que estaba sentado en el andén. Evidentemente, como es el hombre del cigarro, encendió un cigarro. Si ustedes estuvieran del otro lado de la calle, lo único que verían sería un agujero negro en la mitad de la oscuridad de la noche y un pequeño punto rojo encendiéndose. Luego estaba Ángel, el segundo al mando, que siempre estaba con la botella de ron en las manos. Hay que calmar los nervios, muchachos, les decía a todos mientras les repartía el chorro. Calmen los nervios, chino, calmen los nervios, calmen los nervios. Los más nuevos se embriagaban hasta perder la conciencia. Para no recordar más allá de lo necesario, para no recordar que ese era su maldito trabajo. Luego se sentaba Ángel al lado del hombre del cigarro,
se quedaba mirándolo y le decía, yo lo noto muy cansado, chino. Usted no ha pensado nunca en cambiar de oficio. Y el hombre del cigarro le contaba, le decía lo mismo que siempre, que se suele contestar en este tipo de casos, que es lo mismo que ha hecho toda la vida, que si se retira de eso, ¿a qué se va a dedicar? Además, con el paso del tiempo, había logrado adecuar cosas. Claro, al principio lo despertaban las pesadillas recordando los gritos de sus víctimas. Pero con el paso del tiempo había logrado separar su vida privada de su vida profesional. Y Ángel solamente sonreía, sabiendo que tanta explicación no pedida solamente revelaba sus propias inseguridades. Miren, este grupo no tenía nada planeado. De hecho, ese era el plan desde el principio, que todo pasara tal cual como tuviera que suceder. Siempre se reunían en el mismo lugar, esperaban a que llegara el paciente, el hombre del cigarro arrojaba el cigarro al suelo, se levantaba, se iba detrás de la víctima, el resto del grupo se iba detrás del hombre del cigarro, y Ángel se quedaba detrás, caminando con la botella, cantando la misma maldita canción que cantaba todas las noches. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. El grupo actuaba sin pensar mucho en los detalles para no recordar más allá de lo necesario. Quitaban lo que tuvieran que quitar, se limpiaban un poco los rastros rojos que les salpicaron de la ropa y volvían al mismo lugar. Ángel volvía a repartir el chorro, el hombre del cigarro se sentaba en el andén a esperar a la próxima víctima y a esperar al nuevo integrante, porque siempre llegaba un nuevo integrante, era ley. Y así el ciclo se repetía espantosa y hermosamente por siempre. Catalina, en medio de sus elucubraciones y sus recuerdos, cuando pasó por enfrente de ellos, pues miren, la verdad es que sí los vio, porque uno siempre los ve antes de que actúen, pero uno hace como que no están ahí y sigue derecho. El hombre del cigarro esperó a que pasaran 1 o 2 cuadras para hacer el juego un poco más interesante. Arrojó el cigarro al suelo, se levantó y todo el resto del grupo entendió la orden, porque se dispuso inmediatamente. Se fueron detrás del hombre del cigarro y Ángel detrás. Una parte de mí dice stop. Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Catalina seguía caminando con el paso cada vez más acelerado, porque intuía que alguien la estaba siguiendo. Pero quizás de lo que estaba tratando de escapar era de sus propios recuerdos, porque recordó cómo después de esto que pasó en el colegio, empezaron los síntomas, empezaron las faltadas a clase. Y cuando su madre alcohólica se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, le dijo que ella no iba a mantener a vagabundas, así que se fuera con ese maldito que le había hecho ese daño, que si había sido lo suficientemente valiente para abrir las piernas, que asumiera las consecuencias. Y lo mismo le dijeron del otro lado al camino anarquista en la casa. Y el camino anarquista tuvo que cortarse su adorada cresta y empezar a trabajar en lo primero que le saliera, renunciando a su consigna libertaria de sexo, drogas y rock and roll. Así que empezó a esconderse detrás de la bebida, tratando de retardar la llegada a casa. Y cuando llegaba y la encontraba a ella ahí en el sofá, no tenía otra opción más que descargar toda su frustración. Y al principio era porque la comida estaba demasiado cruda o demasiado salada, y los golpes iban y venían. Ya después los puños se convirtieron en patadas. Y ya después lo único que había eran golpes. Y mientras él estaba ahí,
descargando toda su furia a punta de puños y patadas. Catalina estúpida, Catalina tonta, Catalina puta. Ella lo único que trataba de hacer era reunir todo el dolor que estaba sintiendo en una pelotica en el centro de su cuerpo para ver si así le dolía menos. Pero no funcionaba. Y era el maldito borracho el que tenía que llamar después un taxi para llevarla al hospital. Y Catalina ahí en la sala de espera o en el triage, lo único que decía era: doctor, lo que pasa es que abrí una puerta y me casqué en la cara. Es que me resbalé cuando bajaba por las escaleras, vivían en un primer piso. Es que soy muy torpe, doctor. Soy muy torpe. Catalina seguía caminando cada vez con el paso más acelerado, porque ya se había dado cuenta de que realmente la estaban persiguiendo, pero se sentía como estos ratones que corren y corren y corren y corren y no avanzan a ningún lado porque están en la rueda de ejercicio, mientras sentía como ellos levitaban. Era muy idiota pensarlo, pero era lo que sentía en ese momento. Por fin vio el puente peatonal y trató de acelerar lo más que pudo, y cuando llegó a la mitad del puente, lo único que pensó fue que igual al llegar al paradero el bus se iba a tardar 10, 15, 30, 40, 50 minutos en pasar. Entonces, ¿para qué seguir avanzando? Y ahí recordó esa tarde de domingo, esa mañana de domingo. ¿Alguien aquí entiende el experimento de Pablo? Pablo era un tipo que quería mucho los animales, entonces los alimentaba un montón, les daba comidita mientras hacía sonar una campanita. Entonces los perros comían mientras sonaba la campanita. Y en algún momento descubrió que solamente con hacer sonar la campanita, los perros salivaban. Esa mañana, los niños, cuando la vieron fritando las tajadas y la vieron golpeada con el ojo morado, empezaron a salivar. Porque sabían que cuando las golpizas caían en viernes o sábado, día al que el otro día se descansaba, el borracho llegaba a eso de las 11 de la mañana con un ramo de rosas, que eso no le importa a nadie, y con un pollo asado. Y era el único día de la semana en que los niños podían comer carne. Así que estaban sentados todos en la mesa, llegó el maldito borracho con los ojos inundados, con el rostro rojo del alcohol, se sentó y el niño mayor, 8 o 9 años, se quedó mirando. Y el pollo, ¿qué? ¿Y el pollo? ¿Dónde está el pollo? Y este señor que sus puños se los había dado Dios para que nadie cuestionara su autoridad, se levantó y cuando estaba a punto de golpearlo, quién sabe qué instinto maternal se le despertó a Catalina. Tomó el sartén y le arrojó todo el contenido a la cara del man. ¿Cuál sería la maestría de la vieja? Que ninguna gota le cayó a los niños. Y mientras el hombre se retorcía entre dolores, Catalina cogía el sartén y remataba y remataba y remataba mientras el man intentaba gatear hacia la salida, y Catalina le gritaba que si se le ocurría volver a esa casa, no le iba a importar pagarlo en una cárcel. Y después de que el hombre hubo salido, se sentó en la mesa, se sentó en la silla, y las lágrimas empezaron a inundar su rostro. Porque ahora ella iba a ser ella quien tenía que pagar las cuentas. Porque ahora tenía que ser ella la que tenía que solucionar su vida. Ya estaba harta de querer solucionar su vida. Así que en la mitad del puente se detuvo, renunciando a cualquier manera de lucha. Claro, cuando sintió el aliento a nicotina detrás suyo,
sintió temor, pero la chocó un poco que el hombre del cigarro la girara lentamente, le acariciara el rostro, la besara en los labios. Y Catalina sintió como sus problemas perdían gravidez, como si estuviera flotando en el aire. Sintió como los niños ya no existían. Sintió como Ramírez ya se había desvanecido en el aire, como el maldito jefe nunca había existido. Y ahí, justo ahí, fue cuando sintió el puñal de Ángel atravesar su espalda, mientras se asomaba por uno de sus mejillas y le cantaba: debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si alguien controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir mi vida dormir bajo tu influencia. Catalina lo vio todo. Lo vio todo en ese momento, los aleteos rojos que sonaban como las palomas cuando aletean muy fuerte alrededor suyo. Aleteos rojos y risas y llantos y gritos. Cada uno de los miembros del grupo estaban ahí devorándola, devorando todo lo que era ella, devorando cada una de las partes de su cuerpo. Y lo único que ella atinó a hacer fue agarrar su bolso con fuerza, porque era lo único que la había mantenido viva, era lo único que tenía sentido en ese momento. Cuando Ángel estuvo a punto de arrancárselo, Catalina lo miró a los ojos y le dijo: el bolso no. A Ángel le pareció un trato justo. La devoraron toda. El informe policial lo que decía era que, gracias a un testigo, lo que vio fue que una mujer que llegó corriendo y llorando hasta la mitad del puente y se ahorcó con su propio bolso. Solamente yacía el cuerpo pendulante, las tirantes del bolso amarradas a su garganta y amarradas a una de las vigas del puente. El testigo no vio a Ángel, ni al hombre del cigarro, ni al resto del grupo, porque la gente normal no suele ver ese tipo de cosas. El resto del grupo simplemente recogió sus retazos de alas y se devolvió caminando al mismo lugar de siempre. El hombre del cigarro se sentó en el andén, encendió un cigarro. Si ustedes estuvieran del otro lado de la calle, lo que verían sería un agujero negro en la mitad de la oscuridad de la noche y un punto rojo en el medio. Ángel se sentó al lado del hombre del cigarro. En serio, lo veo muy cansado, compa. ¿Usted no ha pensado nunca en cambiar de oficio? Y por primera vez, el hombre del cigarro desprendió la mirada de la avenida, la clavó con los ojos inyectados de sangre en los ojos de Ángel y le dijo: ¿sabe que a veces no quisiera hacer otra cosa? ¿Sabe que a veces quisiera hacer esto por siempre? En ese momento llegó el nuevo integrante del grupo, con tacones rojos, unas medias con roticos disimulados con esmalte, una falda parda y triste de tanto tiempo sin usar, una blusa holgada, un gabán hasta bonito y un bolso rojo, llena de una sed, de una necesidad insaciable de que pasara la próxima víctima, para irse detrás de ella y arrebatarle todo lo que tuviera, no para quedársela a ella, por el mero placer de quitarle. Esa era la única forma en que este mundo de mierda le había dado a Catalina de vengarse de todo lo que le habían hecho. ¿Y eso qué tiene que ver con Parmenio Rojas? Le dije yo, ¿no?
Por eso le digo que yo he visto cosas increíbles en este oficio. Cuénteme cuál es su relación con Parmenio Rojas. Y yo no sabía cómo decirles, muchachos. Yo no sabía cómo decirles al teniente que ese es el segundo capítulo de Demencia Doble y que por ahora este cuento se acabó. Muchas gracias. Damas y caballeros, esto fue Cuentos a Contraluz. Espero que se lo hayan disfrutado. Lo que acaban de escuchar es una obra que lleva en montaje alrededor de 20 años. Se llama Los Rojos de la Noche Rota. Ustedes escucharon la versión light. Esta vaina dura como 1 hora y media. Pero nada, Los Rojos de la Noche Rota. Por favor, Luana Labriega y Chivo Benavides, venga para acá o levántense y los aplaudimos desde acá, que ya estamos aquí, mi madre. Luana Labriega, Chivo Benavides. Muchas gracias. Estos Cuentos a Contraluz, espero que sigan viniendo, espero que las historias se las lleven a sus casas y las rumien y las piensen y que tengan dulces sueños. El aporte es voluntario, con lo que vamos a recibir de parte de ustedes lo vamos a repartir entre los tres. Entonces, agranden su corazoncito. Sin embargo, no es la función vital de este espacio. La función vital de este espacio es que sigan habiendo lugares donde contemos historias, que ustedes se lleven esas historias a sus casas y que traten de hacer algo ante el mundo con lo que escuchan. Así que el último aplauso es para ustedes. Y ya voy a pasar por cada uno de sus puestos. Tengo que dejar de montar el Transmilenio.